Tony Curtis, una de las leyendas del cine de Hollywood, causó admiración en su día no solo por su talento, sino también por su matrimonio de oro con la estrella Janet Leigh, pero tras esa aureola se esconde un secreto desde hace más de 60 años, una extraña carta, una noche de fuertes discusiones, y a partir de ahí comienza la tensión. ¿Es su amor realmente tan bonito como todos pensaban? ¿Qué ha provocado que esta familia de ensueño se haya vuelto tensa? Mira hasta el final para descubrir la verdad jamás contada sobre el matrimonio roto entre dos de las mayores estrellas de Hollywood. El viaje a la madurez de Janet Leigh. Janet Helen Morrison nació el 6 de julio de 1927 en la ciudad de Merced, California. Janet Leigh nació el 6 de julio, para mantener a flote el negocio familiar. Su padre trabajó en fábricas y también realizó trabajos esporádicos. Poco después de su nacimiento, se trasladaron solos a Stockton. Este es el lugar donde Janet pasó la mayor parte de sus años de formación. Janet destacaba a pesar de que su familia no tenía mucho. Era una joven mansa y tranquila, pero tremendamente inteligente. Con frecuencia se escapaba a la oscuridad del cine para evadirse de los problemas que su familia tenía en el mundo real. Le gustaba perderse en las películas. En 1946 se produjo un acontecimiento que cambiaría para siempre el curso de su vida. Janet estudiaba en el College of the Pacific, donde se especializaba en música y psicología, mientras sus padres trabajaban en una estación de esquí de Sierra Nevada para hacer frente a sus obligaciones económicas. Norma Shearer, que había sido una de las actrices más famosas de Hollywood en un momento de su carrera, se encontró con una fotografía de Janet que estaba expuesta en el vestíbulo de la estación. Sin embargo, Shearer fue incapaz de apartar la mirada de la imagen que su padre le había tomado en Navidad. A su regreso a Hollywood, presentó la fotografía a la agencia de talentos más importante que trabajaba para MGM. Sin más preámbulos, las puertas de la celebridad se abrieron de repente. Nunca antes Janet había actuado en un escenario. A pesar de ello, MGM le hizo una prueba de cámara y, en poco tiempo, firmó un contrato con uno de los estudios más prestigiosos del mundo. Tras su salida de la universidad, comenzó a tomar clases de interpretación y, poco después, debutó en la radio. En 1947 debutó en el cine. Todo había ocurrido en una fracción de segundo tan rápida que parecía un sueño. Sin embargo, mucho antes de hacerse famosa, la vida personal de Janet ya estaba plagada de dificultades. Su matrimonio con John Kenneth Carlyle, que entonces tenía 18 años, tuvo lugar cuando ella solo tenía 14. Duró apenas 5 meses. Varios años después, cuando aún estudiaba en la universidad, se casó con un marino llamado Stanley Rimes. Antes de cumplir 21 años, ya había puesto fin a sus dos romances. No fue hasta 1951 cuando se casó con el actor Tony Curtis, que fue la primera vez que experimentó el amor de una forma visible para el mundo, aunque tuvieron 2 hijos juntos, uno de los cuales se convertiría en actriz, Jamie Lee Curtis. Su matrimonio, que fue tan publicitado, acabó en divorcio. El hecho de que Janet se esforzara mucho antes de que Hollywood la llamara era algo que la gente no siempre daba a conocer de ella. Estudiar en la universidad no fue tarea fácil. Por aquel entonces tenía 16 años y compaginaba sus estudios con trabajos para ayudar a sus padres. Trabajó en grandes almacenes durante largos periodos de tiempo durante las vacaciones escolares. Siguió trabajando en el mostrador de información del campus incluso durante el semestre. Participó en el gobierno estudiantil. Se unió a una hermandad y cantó en el coro de la universidad. Era brillante en muchos aspectos, como la inteligencia, la música y el trabajo duro. Sin embargo, una vez convertida en estrella de cine, rara vez recibió reconocimiento por su talento. Su paso por la universidad fue breve, pero tuvo un impacto significativo en la persona en la que se convirtió. La disciplina, la fuerza y el sentido de la responsabilidad fueron atributos que adquirió gracias a esta experiencia, cualidades que le ayudarían a sobrevivir en una profesión competitiva y a dejar una huella indeleble en Hollywood. Tenía la impresión de que el camino de Janet Leigh hacia Hollywood era algo sacado directamente de una película. 1946 fue el año en que todo empezó, cuando la actriz Norma Shearer se encontró con una fotografía de Janet, que entonces tenía 19 años. En una estación de esquí donde trabajaba su padre. Shearer, impresionada por su belleza, entregó la fotografía a un representante. Con ello, Janet iba camino de convertirse en una actriz famosa en la industria cinematográfica, a pesar de que nunca antes había actuado. MGM decidió contratarla. Fue en 1947 cuando debutó en la película The Romance of Rosie Reg, protagonizada junto a Ben Johnson.
Por otra parte, el estudio siguió cambiándole el nombre incluso antes de que terminara el rodaje. Janet Rims fue su primer nombre, seguido de Janet Leigh, y luego volvió a utilizar su nombre original, Janet Morrison. Como Dan Johnson declaró que la que más quería era Janet Leigh, ese nombre se ha mantenido. A pesar de que había dejado la universidad para dedicarse a la interpretación, Janet no estaba preparada para abandonar por completo sus estudios. Al mismo tiempo que trabajaba en rodajes y escribía novelas, se matriculó en la escuela nocturna de la Universidad del Sur de California. Pasó de ser una chica de pueblo a convertirse en una estrella contratada por la MGM en muy poco tiempo. Así era Hollywood en los años 40, enérgico, extravagante y lleno de giros inesperados. Incluso antes de que el año 1948 llegara a su fin, ya se hablaba de Janet como la chica más glamurosa de Hollywood. Solo había pasado un año desde su debut. En 1949, consiguió varios trabajos importantes. Después de eso, Meg March apareció en Mujercitas, y luego Robert Mitchum apareció en Holiday Affair. Sus transiciones entre géneros fueron perfectas. Pasó de interpretar a una monja en un drama serio sobre la Guerra Fría a aparecer en una película de béisbol como Angels in the Outfield, que era una película para sentirse bien sobre personajes del béisbol. Delante de la cámara, aparentaba ser toda una hermosa celebridad, pero entre bastidores se la reconocía por ser honesta y tener los pies en la tierra. Después de solo 4 años, ya ha aparecido en más de una docena de películas desde su debut. Pero a pesar de que la compañía la anunciaba como una belleza, los críticos empezaron a reconocer también su habilidad. Esto fue especialmente cierto en películas como Acto de Violencia, donde sus habilidades dramáticas eran particularmente impresionantes. Janet experimentó con algo un poco extraño durante este periodo. Entre los años 1951 y 1954, fue con su amigo común Jerry Lewis cuando ella y su marido, Tony Curtis, empezaron a rodar películas caseras en un ambiente informal. No estaba destinado al público en general, sino que se trataba de un experimento privado y desenfadado con la comedia. En ausencia de las limitaciones del estudio, Janet pudo experimentar con el ritmo, la improvisación y una variedad de personajes. Pudo desarrollarse de un modo que no podía en el plató, ya que era una salida creativa para ella. Pasado un tiempo, declaró que atribuía su mejor comprensión del humor a las sesiones artesanales en las que había participado. Esto quedó patente en sus posteriores películas con Lewis, como Letting It Up y Three on a Couch. Además, Jerry era algo más que un colega. Además, estuvo presente durante la boda de Janet y Tony. Sin embargo, los comienzos de su carrera no estuvieron llenos de felicidad. Su relación con Howard Hughes fue inquietante y prolongada, y se produjo mientras trabajaba en el rodaje de Jack Palance. Ionwan formó parte del reparto de la película, y la producción comenzó en 1949. Sin embargo, entre bastidores, Hughes desarrolló una tensión malsana con Janet. Hughes insistió en repetir los rodajes constantemente, lo que hizo que la producción se alargara año tras año. Aunque el rodaje no concluyó hasta 1953, no estrenó la película hasta 1957, es decir, 8 años después de que todo empezara. Finalmente, Janet llegó a su punto de ruptura. Su padre llegó, dispuesto a proteger a su hija, y cuando Hughes intentó interferir en su próximo proyecto, Tony Curtis está vivo. Mientras todo esto ocurría, Tony Curtis nació en el Bronx en 1925 con el nombre de Bernard Schwartz. Debido a su situación económica, su familia estaba tan empobrecida que de vez en cuando se veían obligados a escabullirse de su apartamento en mitad de la noche, ya que no podían pagar el alquiler. Desde el principio de su infancia, la vida fue difícil porque sus padres eran inmigrantes judíos procedentes de Hungría. Cuando él tenía 10 años, junto con su hermano pequeño, fueron internados en un orfanato. Por desgracia, sus padres ya no podían permitirse darles de comer. Su madre sufría graves problemas de salud mental. Tras una investigación, se descubrió que padecía esquizofrenia. Su hermano menor, Julio, falleció en un incidente. Llevó consigo esa pérdida el resto de su vida. Además, tenía algunas dificultades. Esto fue parte de su crianza. Necesitaba volverse más resuelto deprisa. Habiendo vivido en la calle, aprendió a sobrevivir. Se alistó en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, se trasladó a Nueva York para dedicarse a la interpretación con la ayuda de la G. Bill. Se formó con futuras estrellas como Walter Matthau y Harry Belafonte. Había algo en él, una especie de chispa, a pesar de que todavía estaba en carne viva.
Su potencial fue descubierto por una agencia de talentos en 1948. Según ella, destacaba entre la multitud por ser el hombre más atractivo de la sala. Esos fueron los pasos que le llevaron a Hollywood. Su llegada se produjo a la edad de 23 años, y no tenía dinero pero sí grandes metas. Su nombre genuino ahora era bien recibido por el estudio. Tras intentarlo con Jamie Curtis, Anthony Curtis y, finalmente, Tony Curtis, se decidieron por Tony Curtis como candidato. Le gustó y comentó que tenía un tono atractivo, pero que, al mismo tiempo, marcaba el comienzo. Durante su estancia en el estudio, aprendió a montar a caballo y a comunicarse en polaco. Lejos de ser el joven del Bronx que de niño solo hablaba húngaro, se estaba transformando en un personaje de estrella de cine. Curtis comenzó su carrera con papeles secundarios en películas de acción y aventuras, pero su atractivo y carismático estilo interpretativo no tardaron en atraer su atención. Su verdadero despegue se produjo a principios de la década de 1950 con papeles en El Príncipe Ladrón, 1951, y Houdini, 1953, donde actuó junto a su entonces esposa Janet Leigh. Con sus versátiles dotes interpretativas, no solo protagonizó películas de acción, sino que también dejó una profunda huella en los géneros de la comedia y el drama. En 1957, Tony Curtis recibió una nominación al Oscar al mejor actor por su papel en Los Desafiantes. Su actuación en la película fue considerada un punto de inflexión, demostrando que su capacidad interpretativa superaba con creces su apariencia. Sin embargo, el papel más famoso y querido de Curtis en su carrera fue en la comedia clásica de Billy Wilder Some Like It Hot, 1959, coprotagonizada por Marilyn Monroe y Jack Lemmon. La película no solo fue un gran éxito comercial, sino que también se convirtió en un monumento de la historia del cine estadounidense. Durante las décadas de 1960 y 1970, Curtis siguió interpretando diversos papeles tanto en cine como en televisión, entre ellos Espartaco, 1960, El Estrangulador de Boston, 1968, y la serie de televisión Los Perseguidores. Junto a Roger Moore, Janet Leigh y Tony Curtis no solo se enamoraron el uno del otro. El amor de Janet Leigh y Tony Curtis, casi como en una escena de una película, encajaron. Instantáneamente, saltaron chispas entre ellos cuando se conocieron en 1950 en un acto de prensa. Tony era un individuo atractivo y duro que poseía unos ojos azules deslumbrantes y un ego descomunal, aunque Janet ya era una celebridad atractiva. Los ojos de Tony eran lo único que le importaba cuando ponía los ojos en ella. En pocas palabras, la deseaba. La relación progresó rápidamente, y no todo el mundo estaba encantado con ella. Después de que Tony anunciara que deseaba casarse con ella, Universal International, el estudio de Tony, entró en un estado de confusión. Se intentó detenerlo durante 3 días. Llegaron incluso a ofrecerle $30,000 para que se casara con Piper Laurie, otra actriz, únicamente por el bien de la publicidad. Fueron completamente rechazados por Tony. Se decía que Piper era una persona muy desagradable, y él se negó a cooperar con los planes. Tony y Janet se casaron en secreto el 4 de junio de 1951 en Greenwich, Connecticut, en calidad de testigo. Jerry Lewis estuvo a su lado. Fue una acción valiente. Tony era consciente de que se lo estaba jugando todo, incluso su profesión y su futuro. Aunque se había divorciado 2 veces y tenía más renombre en aquel momento, Janet tenía una gran autoridad en la relación. Tony seguía ascendiendo, lo que significaba que seguía intentando demostrar su valía, pero no le importaba. Estaba realmente comprometido. Su amor no solo fue rápido, sino también muy apasionado. Tony estaba envidioso, inseguro y completamente preocupado por ella en ese momento. En un momento dado, contactó con ella haciéndose pasar por Cary Grant para poner a prueba su disposición a aceptar una proposición de una persona de más renombre. No era de ella. A pesar de ello, Tony era incapaz de descansar. Cuando ella salía con otros chicos, él la esperaba en la puerta de su casa antes de que volviera. A pesar de que estaban juntos, él tenía la impresión de que tenía que luchar por ella. Había otro problema, y era Howard Hughes. A pesar de todo lo que pasó, permanecieron juntos. Aumentó su rendimiento. Pasado un tiempo, Tony declaró que ninguna otra pareja había llegado a ser tan famosa como ellos hasta que Burton y Taylor aparecieron 10 años después. Los dos, Tony y Janet, lo hicieron con encanto y estilo. A finales de los 50 se les consideraba de la realeza de Hollywood. El mundo adoraba a sus 2 hijos, Kelly y Jamie Lee, y eran el centro de atención.
En los Globos de Oro de 1958, Janet le hizo entrega del premio. En Hollywood, era el epítome de la perfección. Su relación no era solo romántica, sino también profesional. Trabajaron juntos en un total de 5 películas, comenzando con Houdini en el año 1953. No se puede exagerar su importancia. A Tony le ofrecieron su primer papel principal y, a pesar de que Janet era la más famosa de los dos, aceptó ser la compañera de reparto de Tony. Para prepararse, Tony trabajó con un mago durante un mes para aprender a hacer las proezas. Como habían aprendido las ilusiones por su cuenta, Janet afirmó que la película no requeriría efectos especiales. Por otra parte, reconoció que Tony no era exactamente un Houdini cuando se trataba de romper cerraduras. El éxito de la película dio un gran impulso a la carrera de Tony. A lo largo de los años siguientes, aparecieron juntos en varias películas, como ¿Quién era esa señora?, Los Vikingos, El permiso perfecto y El escudo negro de Falworth. Su historia de amor en la vida real se reflejaba en la química que compartían en el cine, extremadamente intensa, ferviente y diferente a todo lo demás. Janet Leigh entró oficialmente en los anales de la historia del cine en 1960. Su actuación en la escena de la ducha de la película Psicosis, de Alfred Hitchcock, sigue sorprendiendo a la gente. Fue la protagonista de la película. A pesar de que solo duraba 3 minutos, su producción requirió 7 días enteros. Debido a que parecía más atractivo en blanco y negro, era cierto que se trataba de jarabe de chocolate, para mantener el elemento sorpresa. El teaser incluía incluso a otra actriz gritando mientras estaba en la ducha. Fue capaz de considerarlo todo. Fue nominada a un Oscar y ganó un Globo de Oro por su trabajo. Además, se hizo famosa por ser la primera persona en ser llamada la reina del grito. La incorporación de Leigh, que le dio un sentido de profundidad y fuerza, fue un factor significativo en la forma en que se representaba a las mujeres en las películas de terror. Transcurridos varios años, declaró que, aunque el suceso había dejado una huella indeleble en ella, se sentía afortunada. Según ella, es cuestión de suerte que un actor sea recordado por un solo papel. Además, ese grito, que era su grito, se hizo famoso. Tony Curtis estaba atravesando su propia metamorfosis interior al mismo tiempo que Janet creaba historia en el género de terror. Al principio de su carrera, se le reconocía sobre todo por su atractivo aspecto. Los críticos no le tomaban en serio a pesar de que protagonizaba películas ligeras de aventuras y hacía papeles atractivos. Con el estreno de Sweet Smell of Success en 1957, la situación cambió. Era un papel muy diferente de los que había interpretado en el pasado. El público no estaba preparado y la película no funcionó bien al principio. Más tarde, sin embargo, la gente llegó a la conclusión de que era una obra maestra. A raíz de esto, se reveló una nueva faceta más intensa de Curtis. Al año siguiente, consiguió un papel mucho más difícil en Los Desafiantes. Era una película sin filtros, potente y muy adelantada a su tiempo. Se presentaron candidaturas al Oscar para ambos actores. Que 2 actores de la misma película compitieran por el premio al mejor actor fue una primicia. Se había acabado oficialmente para Curtis ser visto como poco más que una cara bonita. Había demostrado su valía. Fue la película Some Like It Hot, estrenada en 1959, la que convirtió a Curtis en una auténtica leyenda de Hollywood. No solo encarnó a un personaje en la película, sino que interpretó 3 papeles diferentes. Se llamaba Joe, un músico que huía. Era Josephine, una mujer que se hacía pasar por hombre. Además, era Junior, un individuo adinerado que actuaba como si fuera otra persona. A Curtis se le ocurrió una idea sobre la marcha para el papel final que interpretaba. La voz que usaría recordaba a la de Cary Grant. Era el favorito del director, y este le animó a que fuera a por él, tanto dentro como fuera de la pantalla. La película estuvo repleta de momentos emocionantes. Durante el proceso de ajuste del vestuario, alguien comentó que Curtis tenía un trasero más atractivo que el de Marilyn Monroe. En el contexto de la época, la película fue innovadora, como nunca antes se había hecho. Puso en tela de juicio las nociones convencionales. Se temía que estuviera prohibida, pero acabó siendo un gran éxito. Más tarde fue considerada la comedia estadounidense más divertida que se había producido nunca, y fue galardonada con 3 Globos de Oro. A día de hoy, críticos de todo el mundo siguen considerándola una de las mejores comedias jamás rodadas. Anthony Curtis y Janet le dieron la bienvenida al mundo a su primera hija, una niña, durante el verano de 1956, a la que llamaron Callie. Para el mundo exterior, parecían miembros de la familia real de Hollywood.
Ambos habían alcanzado la cima de sus respectivas carreras. Mientras Tony saltaba a la fama, Janet conseguía importantes trabajos en la industria, a pesar de que sonreían para las cámaras y posaban para las publicaciones. Parecían ser la pareja ideal. Por otro lado, las cosas no eran tan perfectas entre bastidores. Los divorcios ocurren. Un día de 1955, Tony volvió a casa del rodaje de una película y descubrió allí una carta esperándole. Según el coreógrafo que trabajaba con Janet en aquel momento, Bob Fosse, era lo que él pensaba que era. Según Tony, parecía una carta de amor. En cualquier caso, era irrelevante si realmente lo era o no. Tony siempre tuvo una sensación de inseguridad. Nació dentro de una estructura familiar difícil, en términos de refinamiento y pulcritud. Janet era superior. Se sentía incómodo con la carta. Se les oía discutir a gritos en su casa de Beverly Hills. Incluso los vecinos pudieron oírlo, aunque Janet afirmó que no había ocurrido nada con Fosse. La consecuencia ya estaba hecha. Inmediatamente después surgió un desacuerdo entre ellos. A pesar de que tuvieron 2 hijos, Kelly y Jamie, nunca se curó del todo. A lo largo de varios años, Tony acabaría reconociendo que ese fue el momento en que su matrimonio empezó a derrumbarse. Gloria DeHaven, una actriz, se convirtió en su novia en el año 1955. En el pasado, cuando Tony aún era un joven marinero, ella había hecho una actuación para el personal de la Marina que estaba sirviendo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora que él era un actor famoso, mantenían relaciones. Fue una época en la que sintió que había cerrado el círculo. Entre 1956 y 1958, los asuntos de Tony se desbocaron. No era raro encontrarlo en los eventos de la mansión Playboy organizados por Hugh Hefner. En 1958 mantuvo un breve pero apasionado romance con Natalie Wood. Resultó que ella estaba embarazada. Hubo un aborto espontáneo durante el embarazo. Aunque por aquel entonces estaba casado con su sexta esposa, Tony seguía refiriéndose a Gloria DeHaven como el amor de su vida incluso después de que hubieran pasado varias décadas. Pero aunque Tony no se contenía en su infidelidad, no podía soportar la idea de que Janet tuviera el mismo comportamiento. Durante el tiempo que Janet estuvo trabajando en el rodaje, él telefoneó repetidamente a su habitación de hotel. En ocasiones, llamaba más de una docena de veces en una sola noche. A pesar de que no había pruebas que respaldaran sus sospechas, estaba seguro de que Janet mantenía relaciones con él. Contrató los servicios de un investigador privado para que la vigilara mientras trabajaba en el rodaje de The Manchurian Candidate, en el que participaba Sinatra. El investigador no descubrió nada. A Tony no le preocupaba. Aún así, siguió creyendo lo que deseaba creer. Jamie Lee Curtis, la hija de la pareja, declaró posteriormente que la envidia de su padre era el origen de todo. Las cosas llegaron a un punto difícil a principios de los años 60. Taras Bulba estaba siendo filmada en Argentina por Tony a finales del año 1961. Christine Kaufman, que era su coprotagonista. Tony tenía 36 años. Casi de inmediato, se enamoró de ella. Cuando Janet apareció de repente en la escena, fue testigo de la conexión entre ambos con sus propios ojos. Inmediatamente, empezó a sentirse mal. El equipo de producción se esforzó por ocultar su relación debido a que Christine era más joven. Tony se fue a vivir con Christine después de que la producción de la película llegara a su fin a principios de 1962. Primero en Europa y más tarde en Los Ángeles, Tony y Janet finalizaron su divorcio en septiembre de 1962. Janet Leigh se casó con un tal Robert Brand al día siguiente de que se resolviera definitivamente el proceso de divorcio entre ella y Tony Curtis. Fue el 15 de septiembre de 1962. Aunque Janet no buscaba la polémica, el momento hizo que se levantaran algunas cejas. Busca la tranquilidad. En lugar de ser una estrella de cine, Robert trabajaba como corredor de bolsa. No le preocupaba estar en el ojo público. Su matrimonio duró más de 40 años. Hasta que Janet falleció en 2004, a diferencia de su primer matrimonio. Este fue tranquilo y estable en todos los aspectos. Vivían recluidos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. El día de Navidad de 1982, 20 años después de haber comenzado su vida juntos, ambos fueron honrados con el nombre de una estrella. Fue un momento fugaz y lírico que encapsuló a la perfección la poderosa afinidad que se había desarrollado entre ellos. Su hija, Jamie Lee Curtis, solía afirmar que Robert fue quien la educó y le enseñó a apreciar la naturaleza. En los años siguientes al fallecimiento de Janet,
Siguió residiendo en su casa de Beverly Hills hasta su propio fallecimiento en 2009. En lugar de intentar acaparar los focos, se aferró a la vida que habían creado juntos. En sentido contrario, Tony Curtis persiguió su objetivo. Christine Kaufman, que había sido su compañera de adolescencia en Taras Bulba, se convirtió en su esposa unos meses después de que finalizara el divorcio. Él tenía 38 años y ella 18. Declaró que su matrimonio con Janet había terminado mucho antes de la firma de los papeles. Su matrimonio con Christine no duró, a pesar de que tuvieron 2 hijos juntos. Había terminado en 1968. En los años siguientes, parecía como si se hubiera abierto una puerta giratoria. Pasó por una serie de matrimonios. Deutsch, Andrea Savio y Leslie Allen son los candidatos. Cada conexión daba lugar al nacimiento de más hijos y a más caos. A los 23 años falleció su hijo Nicholas. En 1998 se casó por última vez con una mujer 45 años más joven que él. El divorcio de Janet no solo causó la disolución de una familia, sino que también afectó a su vida profesional. Los estudios dejaron de hacer llamadas telefónicas. Uno de sus últimos papeles importantes a finales de los 60 fue en la película El Estrangulador de Boston. Después de eso, la mayoría de sus actuaciones fueron en películas menores y en televisión. Siguió trabajando, aunque nunca volvió a ser una gran celebridad de la industria. Había un acontecimiento entre bastidores, pero el público solo veía el brillo. La pérdida de Janet fue triste para Tony, que lo admitió. A pesar de que él decía amarla, ella ya no sentía lo mismo por él. Incluso después de que se marcharan, el efecto continuó. También lo sintieron sus hijos. Después de algún tiempo, Jamie Lee Curtis reveló que tuvo dificultades para encontrar el amor debido a las cosas que presenció mientras crecía. Se refirió a sí misma como una bebé que salva el matrimonio, ya que nació en medio de circunstancias caóticas. Afirmó que sus padres no eran felices el uno con el otro, a pesar de que parecían ser grandes en publicaciones. La situación se complicó, sobre todo con su padre, tras el divorcio de sus progenitores. A pesar de ello, Jamie salió victoriosa. En 1978, fue elegida protagonista de la película de terror Halloween, que se convirtió en un gran éxito. No se trataba solo de habilidad a la hora de hacer un casting. Además, era un homenaje a su madre, Janet Leigh, que se había hecho famosa por sus gritos en Psicosis muchos años antes. Esta conexión entre las dos películas contribuyó a que Jamie se convirtiera en una nueva especie de reina del grito, lo que le ayudó a aumentar su notoriedad. Poco después, Jamie y su madre aparecieron juntas en pantalla en la película La Niebla. Cuando actuaron juntos, fue la primera vez. La siguiente vez que lo interpretaron fue en Halloween H20, más de 20 años después. En esa película, había incluso una pequeña referencia a Psicosis, en la que Janet conducía un coche idéntico al que usó en la icónica secuencia. De hecho, la banda sonora utilizó música de la película que se estrenó por primera vez. Jamie mantuvo los pies en la tierra a pesar de tener unos orígenes difíciles y unas relaciones familiares confusas. Según sus declaraciones en entrevistas, las películas de terror le abrieron todas las puertas. Además, simultáneamente ganó un Oscar por la película Everything Everywhere en 2023, demostrando que no solo seguía los pasos de sus padres. Algo nuevo estaba siendo construido por ella. Tony Curtis, el padre de Jamie, luchó por mantener una relación sólida con sus hijos mientras Jamie buscaba su propio camino. A pesar de que una de sus hijas, Kelly, intentó vivir con él, la relación no consiguió perdurar. A medida que Tony se hacía mayor, empezó a experimentar las consecuencias de todo lo que había hecho mal. Apenas 2 años antes de su fallecimiento en 2010, expresó su deseo de paz, pero solo con la condición de que sus hijas fueran capaces de dejar atrás el pasado. Lo que siguió fue decisivo. Tony hizo una revisión de su testamento solo unos meses antes de fallecer. Dejó bien claro que ninguno de sus 5 hijos recibiría nada, a excepción de su quinta esposa, Jill, que era 45 años más joven que él. Todo le fue dado a ella. En su funeral, Jamie acababa de pronunciar un sentido discurso que había ayudado a otros a encontrar consuelo. En retrospectiva, Tony y Janet manejaron su separación de una manera radicalmente distinta. Janet mantuvo su privacidad. Inmediatamente siguió adelante con su vida. Se casó con un corredor de bolsa y poco a poco se estableció en una existencia más tranquila. Llegó a escapar de la mirada pública para dar seguridad a sus hijos. Anthony, en cambio, era incapaz de abstenerse de charlar. Fue en entrevistas y en su libro donde expresó su desaprobación hacia Janet. Tuvo muchos matrimonios,
pero nunca pareció estar contento con su vida. Afirmaba que el divorcio había afectado a su carrera, ya que el negocio había empezado a apoyar la posición de Janet. Gracias por vernos. Espero verte en los próximos vídeos. No olvides suscribirte para recibir las últimas actualizaciones sobre tus famosos favoritos. Comenta lo que piensas a continuación.